Hola, soy Chavamaro y esto es Desmitificando lo Oculto. ¿Te has preguntado alguna vez cuáles son esas barreras para el desarrollo de tu ser? ¿Qué te impide desarrollarte como especie humana? Y te voy a platicar 4 barreras que existen para esa autorrealización del ser humano. Y la primera es la ilusión de los 5 sentidos. Lo que percibimos a través de nuestros 5 sentidos en nuestro ambiente, en el entorno en el que nos desarrollamos, es un aspecto muy limitado de lo que se encuentra allá afuera. Muchas veces nos hacemos la pregunta, o más bien, hacemos la afirmación, yo tengo que ver para creer. Ponemos atención, abrimos nuestros ojos y pensamos que estamos viendo todo lo que el mundo nos puede mostrar. Sin embargo, si miramos el espectro electromagnético, que es lo que se muestra en la imagen, estás viendo que menos de una millonésima parte de la información que te rodea. Es decir, estás viendo esa parte minúscula del espectro que le llamamos luz visible. Todo lo demás que se encuentra en tu alrededor pasa por nuestros cuerpos y es completamente invisible para el ojo humano. Aun y cuando aceptemos nuestra realidad a través de nuestros ojos, pues simplemente estamos viendo una parte muy limitada, muy pequeña de esa imagen de lo que realmente está sucediendo. Y lo mismo lo podemos equiparar en las frecuencias de sonido. Nuestra percepción, en el sentido de la escucha, es, es muy limitada, ya que vemos que otros seres vivos tienen mayor desarrollo con esas frecuencias que, que nos rodean en nuestra vida diaria. Otro ejemplo en el cual nuestros sentidos nos juegan una ilusión es el experimento de doble rendija o de Young. Y aquí es cuando nuestra percepción de que la materia es sólida, siendo que a base de estos experimentos de física cuántica se ha comprobado que en el nivel subatómico el espacio entre los electrones y núcleo es vacío. Entonces, lo que descubren los científicos en este experimento de doble rendija es que se comprueba que la luz tiene una naturaleza ondulatoria, ya que forma un patrón de interferencia, y ellos colocan una placa fotosensible al final de 2 placas. Pero a ver, voy a tratarlo de explicar de la manera más sencilla y breve posible. En el experimento se disparan electrones, partículas de materia, y ellos ven, como puedes ver aquí, se forma un patrón de interferencia. Entonces, los científicos pensaron que los electrones chocaban entre sí. Repiten el experimento disparando electrones, pero ahora uno por uno. Sin embargo, el patrón de interferencia se vuelve a presentar. Entonces, asombrados, estos científicos deciden observar las partículas justo antes de pasar por las 2 rendijas para ver cómo se comportaban y entender el patrón de interferencia. Pero sucede algo extraño. El patrón de interferencia desaparece
y en el lugar se forman dos líneas solamente. Es decir, el electrón se comportó como materia en esta ocasión cuando se observaba. Entonces los científicos comprueban la naturaleza dual de onda-partícula, de estas partículas subatómicas que son los electrones. Pero lo más interesante de este experimento es observar cómo cambia la naturaleza con el simple hecho de observarlo, como si el electrón estuviera consciente de que alguien o algo lo estaba observando y éste decidiera comportarse de forma diferente. La segunda barrera de realización del ser es la identificación con el ego. Y hay que hacerte la pregunta, ¿cómo te ves a ti mismo? ¿Cómo te ves en el ambiente que interactúas día a día? Aquí entendiendo el ego en el contexto que la persona se identifica con un rol que juega en su vida, es decir, ¿qué es lo que haces? ¿De qué o quién eres parte? ¿Quién eres tú? ¿Eres un abogado, doctor, empresario, político, profesor, filósofo, deportista? ¿Te defines por tus roles que realizas en la sociedad en la que vives? Y esto es muy difícil de aceptar, pero la realidad es que estos roles no son la verdadera expresión de la conciencia y muchas veces se cae en la trampa de identificarse con ellos y estos mismos rigen nuestra vida pensando que sin ellos pues no vamos a hacer nada o nadie. El tercer, la tercera barrera de desarrollo del ser es la prisión del hemisferio izquierdo. Y aquí, pues te encuentras atrapado en las características de esta parte dominante del cerebro, que es de poder, de control. Y, y esto no es tu culpa, sino que se ha desarrollado desde que naces. Y desde el adoctrinamiento, de acuerdo al sistema de educación institucionalizado que recibió tus abuelos, tus papás y en tu caso tú. Y se va dejando de lado el desarrollar esa parte creativa, intuitiva, compasiva del cerebro, ya que el modelo de educación actual no se recibe una educación para equilibrar a estos dos hemisferios del ser humano. La cuarta barrera del desarrollo del ser es las creencias institucionalizadas. Aquellas creencias que han pasado de generación en generación y se aceptan sin cuestionamiento alguno y se convierten en una forma rígida y limitante de ver tu entorno. Y las más claras que puedo mencionar como ejemplo son el gobierno y la religión. Estas dos instituciones se crean para decir a las personas cómo son las cosas y cómo se deben de hacer las cosas, sin darte la oportunidad de pensar por ti mismo. Entonces se crean esos apegos a estas instituciones. Toma mi palabra porque así es, así ha sido siempre y así lo digo yo. Se puede englobar en esta frase.